Esta conferencia comenzará a grabarse. Cuestionario 22. Que no exime a los padres tras la n/S/D de sus obligaciones para con los hijos. ¿Qué papel juega el juez respecto a las medidas sobre la custodia y educación de los hijos menores? Velará por el cumplimiento del derecho de los hijos a ser oídos y emitirá una resolución motivada en el interés superior del menor sobre esta cuestión. ¿Cómo procede la sentencia respecto a los hijos mayores de 16 años con discapacidad? Previa audiencia del menor, resolverá sobre el establecimiento y modo de ejercicio de las medidas de apoyo, que entrarán en vigor cuando el hijo alcance los 18 años de edad. ¿En qué circunstancias se puede acordar la privación de la patria potestad? Se acordará la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello. ¿Quién determina la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos? El juez determinará la contribución de cada progenitor. ¿Cuándo pueden ser modificadas las medidas establecidas en la sentencia? Cuando se alteren sustancialmente las circunstancias. Cuando el juez puede recabar dictamen de especialistas antes de tomar decisiones sobre patria potestad y régimen de guarda. Puede hacerlo de oficio o a instancia de parte del fiscal, miembros del equipo técnico judicial, o del propio menor, para asegurar el interés superior del menor. ¿Bajo qué condiciones podría acordarse la guarda y custodia compartida excepcionalmente? A instancia de una de las partes con informe del Ministerio Fiscal, fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor. ¿En qué situaciones no procederá la guarda conjunta? Cuando alguno de los progenitores esté incurso en un proceso penal por intentar atentar contra la vida, integridad, libertad, integridad moral o sexual del otro cónyuge o hijos, y cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. ¿Qué determina el juez en relación con el régimen de visita o estancia del progenitor sin custodia? El tiempo, modo y lugar para que el progenitor ejerza su derecho de visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía, y puede limitar o suspender estos derechos bajo ciertas circunstancias. Cuando no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia y cuando se suspenderá si ya existe. No procederá y se suspenderá si el progenitor está incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, integridad, libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o hijos, y cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género. ¿Cómo se toma una decisión respecto al régimen de guarda y custodia compartida cuando ambos padres llegan a un acuerdo? Se acordará el régimen de guarda y custodia compartida si los padres lo solicitan en la propuesta de convenio regulador o si ambos llegan a este acuerdo en el transcurso del procedimiento. En el caso de hijos mayores de edad o emancipados que carezcan de ingresos propios y convivan en el domicilio familiar, ¿qué determinará el juez en la misma resolución? El juez fijará los alimentos que sean debidos. ¿Cuál es la ley aplicable a la nulidad y sus efectos? De conformidad con la ley aplicable a su celebración. ¿Qué leyes se aplican a la separación y al divorcio legal? Por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho Internacional Privado. Cuestionario 23. ¿Cuáles son los efectos principales de la adopción respecto a los vínculos jurídicos con la familia biológica? Produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen y es irrevocable. ¿En qué circunstancias subsisten vínculos jurídicos entre el adoptado y la familia del progenitor? Cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida o cuando solo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado y el adoptante, el adoptado mayor de 12 años y el progenitor correspondiente lo soliciten. ¿Qué papel juega la entidad pública EP en los casos en los que se mantiene alguna forma de relación entre el menor adoptado y su familia biológica?
La EP puede intermediar dicha relación, remitir al juez informes sobre el desarrollo de visitas y comunicaciones, y valorar y acordar el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto cuando sea en interés del menor. ¿Quién puede proponer el mantenimiento de una relación entre el menor adoptado y su familia biológica? La EP o el Ministerio Fiscal pueden proponer al juez el mantenimiento de dicha relación, siendo necesario el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando dependiendo de su edad. ¿En qué circunstancias puede un juez excluir a un adoptante de las funciones tuitivas y derechos respecto del adoptado? A petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su representante legal, el juez puede excluir al adoptante si éste ha incurrido en causa de privación de la patria potestad. ¿Cuándo y cómo puede pedirse la exclusión de un adoptante una vez alcanzada la plena capacidad de éste? Puede ser pedida por el adoptado dentro de los 2 años siguientes a alcanzar la plena capacidad del adoptante. ¿Cómo se constituye la adopción y qué se toma en consideración durante este proceso? Por resolución judicial, siempre teniendo en cuenta el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para ejercer la patria potestad. ¿En qué circunstancias puede el juez acordar la extinción de la adopción y qué condiciones deben cumplirse? Por petición de los progenitores que sin culpa, no intervinieron en el expediente si la demanda se interpone dentro de los 2 años siguientes a la adopción y no perjudica gravemente al menor. ¿Cómo se maneja la conservación de la información relacionada con los orígenes del menor adoptado por parte de las EP? Las EP asegurarán la conservación de la información sobre los orígenes y la historia médica del menor y su familia durante al menos 50 años después de que la adopción se haya hecho definitiva, permitiendo que la persona adoptada o sus representantes legales puedan conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. ¿Cuáles son las obligaciones de las entidades privadas o públicas respecto a la facilitación de información sobre el menor y su familia de origen a la EP y al Ministerio Fiscal? Estas entidades tienen la obligación de facilitar, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen a la EP y al Ministerio Fiscal. Cuestionario 24. ¿Cuál es la edad mínima que una persona debe tener para poder adoptar? 25 años. ¿Cuáles son los límites de la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptando? La diferencia mínima es de 16 años y la máxima es de 45 años, con ciertas excepciones que permiten una diferencia de edad superior. 3. Enumere una situación en la que la diferencia máxima de edad de 45 años entre el adoptante y el adoptando pueda ser excedida. Puede excederse si los futuros adoptantes están dispuestos a adoptar a grupos de hermanos o a menores con necesidades especiales. ¿Qué sucede si 2 personas desean adoptar juntas y uno de los adoptantes supera la diferencia de edad máxima permitida con el adoptando? Si son 2 adoptantes, basta con que uno de ellos haya alcanzado los 45 años y con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando. ¿Cuál es una de las restricciones para que una persona no pueda ser adoptante? Si ha sido privada o suspendida en el ejercicio de la patria potestad, o si ha sido removida de una adopción anterior. ¿Qué se evalúa en la declaración de idoneidad por parte de la entidad pública EP? La situación personal, familiar, relacional y social de los adoptantes, así como su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades educativas y su aptitud para atender a un menor considerando sus circunstancias singulares. ¿Cuáles son algunas circunstancias en las que no se requerirá la propuesta previa de la EP para iniciar un expediente de adopción? Que el adoptando sea huérfano y pariente del adoptante en tercer grado, sea hijo del cónyuge del adoptante, haya estado más de 1 año bajo la tutela del adoptante, o que sea mayor de edad o menor emancipado bajo ciertas condiciones. ¿Qué información debe incluir la declaración de idoneidad? Si las personas que se ofrecen para la adopción aceptarían adoptar a un menor que mantendrá una relación con su familia de origen.
¿Qué puede hacer la EP en el caso de que el juez no considere procedente la adopción? Deberá determinar la medida protectora más adecuada para el menor. ¿Bajo qué circunstancia la EP puede prorrogar el plazo de 3 meses para la propuesta de adopción al juez? La EP puede prorrogar el plazo de 3 meses hasta un máximo de 1 año cuando lo considere necesario, en función de la edad y circunstancias del menor. Cuestionario 25. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Menores no emancipados principalmente y por excepción, a mayores de edad o menores emancipados. ¿Cuál es un escenario común en el que se da la adopción de mayores de edad o menores emancipados? En el ámbito de las familias reconstituidas, por ejemplo, cuando una persona se casa con otra que ya tiene hijos de una relación anterior y decide adoptarlos al formar una nueva familia. ¿Qué efecto tiene la adopción respecto a la patria potestad de los progenitores biológicos? Elimina la patria potestad de los progenitores biológicos. Mencione 2 casos en los que no se puede proceder a la adopción. No se puede adoptar a un descendiente o a un pariente en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad. ¿Bajo qué circunstancias se permite la adopción por parte de más de una persona? Si la adopción se realiza conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja unida. ¿Cuál es la regulación acerca del asentimiento de la madre a la adopción en relación con el tiempo transcurrido desde el parto? No puede prestarse hasta que hayan transcurrido 6 semanas desde el parto. ¿Quiénes deben asentir a la adopción y en qué casos hay excepciones a esta regla? El cónyuge o persona unida, excepto en casos de separación, divorcio o ruptura, y los progenitores del adoptando no emancipado, a menos que privados estén de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación. Cuando no será necesario el asentimiento para la adopción. Cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, cuando hayan transcurrido 2 años desde la notificación de la declaración de desamparo sin oposición, o cuando la oposición a dicha declaración haya sido desestimada. ¿Quiénes deben otorgar su consentimiento ante el juez para la adopción? Deben consentir la adopción en presencia del juez el o los adoptantes y el adoptando mayor de 12 años. ¿Qué características deben tener los consentimientos y asentimientos para ser válidos? Deben otorgarse libremente en la forma legal requerida, por escrito y previa información de sus consecuencias. Cuestionario 26. ¿Qué permite el matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción respecto a la adopción de los hijos? Permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte y es de aplicación también a las parejas que se constituyen con posterioridad. ¿En qué circunstancias es posible una nueva adopción del adoptado? Si ocurre la muerte del adoptante o cuando éste sufra la exclusión por haber incurrido en causa de privación de la patria potestad. ¿Quién puede solicitar que un adoptante quede excluido de las funciones tuitivas y de los derechos que le corresponden respecto al adoptado? El juez, a petición del Ministerio Fiscal, del adoptado o de su representante legal, puede acordar dicha exclusión. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la suspensión o supresión de visitas o comunicaciones? La EP, la familia adoptiva, la familia de origen y el menor, siempre que tenga suficiente madurez y, en cualquier caso, si es mayor de 12 años. ¿Quiénes están obligados a promover la constitución de la tutela y qué consecuencias enfrentan si no lo hacen? Los parientes llamados a ella y la persona física o jurídica bajo cuya guarda se encuentre el menor. Si no lo hacen, serán responsables solidarios de la indemnización de los daños y perjuicios causados.